Top Doctors Latam. Mi nombre es Viviana Pérez y en este episodio hablaremos acerca de la bioreprogramación con un enfoque en la sanación. Y para este tema tenemos el gusto de contar con la presencia de la psicóloga Paula Fernanda Fortul, quien es egresada de la Universidad de La Sabana como psicóloga y realizó la especialidad en bioneuroemoción en la Universidad Iberoamericana en México. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, psicóloga? Muy bien, Viviana, muchas gracias, muy amable por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes y hablando de estos temas que me apasionan. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, vamos a dar inicio con este tema que mencionábamos. Es muy interesante sobre la bioreprogramación. ¿Qué es, doctora? Bueno, mira, esta es como una técnica psicoterapéutica, sin duda, que recoge como varias herramientas y teorías de la psicología, como la biodescodificación, como la psicología analítica, como la teoría de Jung, de Freud, como que recoge toda la terapia que también tiene mucho de humanismo. Y realmente lo que busca la biorreprogramación, o que también con otros enfoques, pero es muy parecido a la bioneuroemoción, que de hecho fue la especialidad que hice. Y realmente lo que buscamos desde este tipo de enfoque es lograr hallar la raíz o el punto semilla de donde se originó el conflicto que vivimos hoy. Desde esta teoría, desde esta terapia que es la biorreprogramación o bioneuroemoción, lo que hacemos es a través de las sensaciones del cuerpo, de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos, ir un poco hacia atrás, como lo más atrás que podamos, generalmente, ojalá a la niñez, porque ahí es donde están esos bloqueos que nos ayudan a encontrar qué fue aquello que entendimos o interpretamos que nos bloquea en el hoy, y puede representarse en algo que tú no puedas lograr, como que tú digas, ay, yo no sé por qué no alcanzo este sueño, o me siento estancado, o no me llega la abundancia que yo deseo, o tengo un conflicto con alguien, o inclusive tengo un síntoma, tengo alguna enfermedad y quiero saber por qué. Y ahí encontramos el origen emocional y aquellos bloqueos. Se puede decir que estamos hablando del lenguaje que en la actualidad nos da nuestro cuerpo, esas emociones, esos sentimientos que traemos arrastrando. Mencionaba que a veces vienen desde la infancia, la niñez. Puede ser que el día de antier me sentí mal en una emoción que no pude sacar y que el día de hoy yo me encuentre de salud mal. Sí, de hecho yo creo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que nuestro diario vivir es como son espejos, es un espejo constante que nos está mostrando diferentes sensaciones, emociones, conflictos que nos llevan a crecer, a construir nuestra mejor versión y a sanar. Entonces sí puede ser que, por ejemplo, cada uno de nosotros o tú hayas vivido una circunstancia que te haya generado algún tipo de sensación desagradable o algún tipo de emoción triste o de rabia, que no es que sea una emoción negativa, sino que es displacentera y te lleva como a sentirte mal. Y generalmente, por ejemplo, hay muchos episodios de gripa, de que no, me duele la garganta y me siento mal y no sé qué pasó, pero si uno va a revisar, hay algo que hizo como la cerecita en el pastel que te estalló esa emoción, y posteriormente tu cuerpo siempre te va a hablar, porque nosotros somos dos dimensiones totalmente conectadas. No hay una que vaya caminando por un lado y por así nuestro cuerpo, y por el otro nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra mente vaya por otro. Son totalmente unidas. Y de esa frase que dice que tu cuerpo habla lo que tu mente calla es totalmente cierta. Y el cuerpo te ayuda a que tú puedas identificar qué es lo que tú no has podido ver, creer, cambiar, y sin duda nos va a ayudar. Claro, y es muy cierto, el lenguaje corporal nos delata en muchas ocasiones, en cosas que a veces no queremos, pero decimos que sí y nuestro cuerpo nos está diciendo no. Entonces, el lenguaje es muy sabio, el lenguaje de nuestro cuerpo y de nuestras emociones pues tienen un vínculo. Me gustaría saber, psicóloga, ¿qué enfermedades son las más comunes del que a tratar de la bioreprogramación? Nos hablaba de la gripe. Bueno, mira, todas las enfermedades se pueden tratar.
todas tienen un origen emocional. Esto no quiere decir que no sean reales o que no tengas que ir a un médico, que no tengas que tomarte unas pastas o hacerte un proceso, un procedimiento médico. No quiere decir eso. Lo que queremos fomentar quienes estudiamos esta psicoterapia diferente y revolucionaria hoy en día es: trátate tu parte física, pero también tu parte emocional. Revisa cuál es el origen de las emociones, porque si no, lo que va a suceder es que tú siempre vas a estar atado a esa enfermedad y no va a haber ningún aprendizaje con la enfermedad. Y la idea es que todo lo que nos pase nosotros podamos construir y, como te dije en un inicio, mejorar nuestra versión para poder avanzar y trascender. Entonces, yo te diría que en consulta, pues lo que más llega a mí, no sé si al resto de terapeutas también, pero generalmente son problemas articulares, digestivos hoy en día. Llegan muchos problemas de dolor de espalda, de cabeza, de garganta, que hace pues que efectivamente la persona diga: pero es que me duele demasiado una rodilla, o yo siento que la espalda ya no la cargo, no la puedo cargar, como que siento un peso terrible. Esos son como los dolores más que llegan: el estómago, el colon, la gastritis. Y eso lo escuchamos mucho en la actualidad, esas afectaciones, pero si tú me dices cuáles se pueden hacer, todas, porque es que realmente cualquier síntoma o enfermedad nos habla primero de algún órgano que está siendo afectado, y cualquier órgano o parte de nuestro cuerpo nos dice que hay algo, algún significado físico o biológico que está haciendo, que está actuando en nosotros. Entonces, si revisamos primero esa función biológica y después vamos a qué es lo que nos quiere decir emocionalmente, siempre va a tener una raíz. No sé, por ejemplo, lo que yo te decía de la garganta. A Ujú. uno a veces, no, es que es gripita y no importa y siempre se me pasa rápido. Pero si de pronto tú sientes que te pasa que te pasa muy frecuentemente, o que tú te empiezas a dar cuenta que después de cierto tiempo casi siempre te duele la garganta, hay que entrar a revisar qué es lo que te quiere decir esa garganta. Desde la bioneuroemoción, por ejemplo, se trata mucho de que hay muchos factores, como que no se se me olvidó la palabra, como que encasilles en una sola función, en una sola característica de la enfermedad, sino que además tú puedas decir: bueno, pueden ser diferentes cosas que te están afectando, y como cada persona es tan individual, pero hay un inicio, hay una raíz, y puede decir: bueno, entonces la garganta, ¿en qué te ayuda? Como a tragar, a pasar, es también de donde sale tu voz. Entonces, parte de qué será lo que te estás callando, qué sea lo que no quieres decir, qué es lo que estás tragando entero. Hay muchos significados que puedes traer desde ahí, pero siempre mirando, como preguntándote qué es lo que este órgano, esa parte de mi cuerpo hace. Y lo segundo es qué es lo que me está impidiendo hacer, porque seguramente parte de lo que me está impidiendo hacer es lo que yo necesito hacer, o que yo me tengo que dar el permiso. Entonces, si no me está dejando hablar, ¿será que es que yo me estoy tragando muchas cosas y necesito sacarlo a la luz? Ese es un ejemplo de muchos que tú se le vas a poder poner a todas las partes de tu cuerpo. Es muy importante lo que nos mencionaba, psicóloga, respecto a que es un acompañamiento de toda patología. Pues ya nos indica usted que todo, absolutamente cualquier patología, debe ir acompañada de la biorregulación, que me parece que sí con un tratamiento médico, sí por especialistas, pero no olvidar, no dejar a un lado nuestra emoción y todos estos sentimientos que traemos acarreando. Parece a veces, bueno, en el tema de ansiedad, ¿no? Que es un tema muy común y creo que va muy acompañado de de este tratamiento, de la Reprograma- bioreprogramación, Ujú. tratando temas como el estrés, la ansiedad, que al final de cuentas, si lo dejamos pasar, en algún tiempo determinado puede generar una patología más grande, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, ya en temas muy específicos, el cáncer. Muchas abuelitas mencionaban que es que el cáncer es odio, ¿no? Yo llegué a escuchar abuelitas decir, es que el cáncer es odio que uno guardó por mucho tiempo. Y puede ser, ¿no?
Sí, pues si tú vas a mirar en parte, eso no quiere decir pues que lo podamos encasillar precisamente en que no, es que si tú te enfermas porque odias a la gente o a tu familia, pero sí tiene un origen parecido. ¿En qué sentido? Cuando hay cáncer, y eso lo saben más los médicos, pero generalmente pues tus células están atacando entre sí, ¿no? Y cuando tú te vas a, por ejemplo, yo que he visto varias personas con cáncer de diferentes tipos, bueno, dependiendo de donde te haya dado el cáncer, también tiene que un simbolismo y un inicio y sabes más cuál es el significado, pero en general sí son personas que tratan de callar, de ocultar algo que les dolió mucho. Puede ser que no sientan odio, pero sí sienten tal vez que fueron abandonados o que vivieron una situación muy injusta, y tratan de alejarse y hacer de cuenta que eso no pasó. Y por algún lado, a la luz tiene que salir esa verdad. ¿No? Entonces, si tú cargas algo de lo que tengas que resolver, ahí por ahí dicen tener esas conversaciones pendientes, no dejar nada oculto atrás, es necesario hacerlo porque me haces acordar de varias personas precisamente con diferentes tipos de cáncer que en general son personas que no quieren hablar, por ejemplo, no sé, con sus hermanos o con sus padres, y les sienten cierta rabia a lo que sucedió y prefieren dejarlo atrás. Y eso ha hecho que por algún lado, como yo lo veo de alguna manera, la vida te pone a que recapacites también. Y si tú le encuentras el origen emocional, tú vas a poder sanar y recapacitar frente a esa situación. Eso no quiere decir que si te hicieron mucho daño, tú tengas que ir a estar siendo la mejor amiga o amigo de esa persona. Pero es que Enrique Corbera habla de una frase que a mí me encanta mucho y es: odiar o sentir resentimiento por la otra persona es igual a querer que se muera el otro tomándose el veneno. Cualquier sensación y emoción tenga que ver con esa rabia que uno pueda tener adentro frente a alguna circunstancia o alguna persona, va a generar precisamente que tú te enfermes. Claro, el mostrar ese tipo de sentimientos y emociones hacia las personas, pues al final de cuentas sí son cosas negativas en ese sentido o emociones malas que nos pueden dañar en un tiempo determinado. ¿Y qué órgano o qué órganos se ven más afectados con los problemas familiares, por ejemplo? Bueno, yo creo que no lo podemos generalizar, como te decía, porque es que es muy particular, pero yo te diría que lo que veo actualmente, por lo llamado estrés, ¿y estrés qué es? Es que nuestro cuerpo está en constante alerta, porque el estrés no es malo en sí, el estrés es lo que nos permite estar activos, atentos a lo que vaya a suceder, pero pues si tú todo el tiempo estás activo con el sistema a mil revoluciones, pues precisamente llega la enfermedad. Entonces, por eso ahora es muy común que la gente sufra de gastritis, que le duela el colon, que le duelan mucho las rodillas, también lo he visto muy seguido en consulta, las manos, las articulaciones, porque generalmente lo que tiene que ver con articulaciones también tiene que ver con el proceso de la flexibilidad, de valorizarte a ti como persona. Las rodillas tienen que ver con esa exigencia que tú te das de no permitirte flexibilizarte o tumbarte, arrodillarte, sino que quieres ser siempre, siempre recto, el más firme, o la más perfecta o segura o demostrarle al mundo que nunca te vas a derrumbar. Y las rodillas nos invitan a eso, como a que de vez en cuando nos podemos caer, pero eso siempre hay que revisarlo muy al detalle de cada persona. Sin embargo, cuando hay la generalidad, pues podemos sondar en esto que te estoy diciendo, lo que significan las rodillas, lo que significa tal vez el reflujo. Ahora es muy común y es eso que tú no aceptas, que se te devuelve, que estás viviendo que no aceptas y estás ahí viviendo en eso que viene y va y que te arde y que aquello del sistema digestivo. Hay algo que se llama el sistema entérico y es el sistema digestivo y a eso lo llaman como el segundo cerebro de nosotros. Por eso cuando uno tiene como emoción, como miedo o inclusive tienes rabia, como que tú sientes algo allá en tus tripas, y es precisamente porque hay un sistema neuronal, o sea, un canal neuronal que tiene, valga la redundancia, neuronas que van desde nuestro sistema digestivo a nuestro cerebro. Entonces, generalmente nos vamos a sentir ahí. Y cuando vivimos muchas situaciones de ansiedad, de angustia, estar pensando tanto en el futuro, en no permitirnos
apreciar y vivir la incertidumbre de la vida y confiar, pues precisamente nuestro canal neuronal, nuestro sistema entérico se va a empezar a enfermar y se va a llenar de situaciones o de emociones que no nos van a generar esa sensación de placer, de tranquilidad y de salud, claramente. Claro, eso es muy importante. Mencionaba, ¿no? Que el estómago es como un segundo cerebro, este sistema digestivo, incluso hasta en emociones que no son negativas, ¿no? Por ejemplo, el enamoramiento, por ejemplo, los nervios, ¿no? Todo se demuestra en este órgano del cuerpo humano, que entonces es obvio que en algún momento si tenemos emociones que no nos permiten avanzar o emociones que sentimos con miedo, emociones negativas, podrían ser que pues ahí se concentre alguna enfermedad. Me gustaría, psicóloga, que les comente tanto a sus pacientes como al público que nos está escuchando, cómo es una sesión de bioregulación en terapia con usted. Reprogramación, sí. Bueno, mira, yo te cuento, creo que uno lo puede hacer como regla para todas las personas, pero en general lo que yo hago en una sesión es que yo la divido en dos partes. La primera parte es que la persona me empiece contando qué es lo que quiere lograr o qué es lo que está viendo que le incomoda y quiere entender por qué y para qué lo está viviendo, porque sin duda cada situación que nosotros vivamos tiene un inicio, tiene una raíz y tiene una solución. De hecho, cuando nosotros enfermamos físicamente es porque nuestro cerebro entendió que estamos solos, que hay una situación que no tiene solución en el tiempo y que nos sentimos tan angustiados y tan estresados que nuestro sistema colapsa. Entonces, todo tiene una solución y una raíz y lo podemos empezar a sanar. Hay historias que duran mucho más tiempo sanando por lo que hayan vivido, pero generalmente tú siempre vas a poder, les digo yo a las personas que atiendo, renacer, volver a reconstruirte, porque ese es uno de nuestros mayores y mejores dones que tenemos como seres humanos. Entonces, empezamos con, con el motivo de consulta que quieren lograr muy específico. Y luego conocer la historia de la persona, lo que, con quién vive, cómo ha vivido en esa niñez que es tan importante y que ha construido hasta el día de hoy. Y luego en la sesión ya de la segunda parte, que es más hacer el viaje, como yo le llamo, por las emociones, lo que vamos a tratar de hallar es de acuerdo a la motivación que él tenga o ella tenga de lo que quiere lograr a través de ese viaje, de una situación actual que esté viviendo, vamos a empezar a sentir en el cuerpo esos pensamientos que estás pensando en ese momento, qué es lo que estás sintiendo, qué emociones están presentes y luego cómo las sientes en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una memoria, también por eso enferma. Entonces, aquello que tiene esas memorias que algún momento dijimos, no sé, sufriste un choque con tu jefe y te puso tan mal, tan mal, tan mal, que tú dices, no, me dio rabia y sentí que no me escuchaba, que no era suficiente, me sentí subvalorado, pues todos los pensamientos llegan, tú empiezas a sentir la emoción, entonces sentí la parte de rabia, me dio después tristeza, lloré, empiezas tú a dejarte sentir todas esas emociones y sentimientos en tu cuerpo y las personas siempre te van a decir, no, yo siento esta rabia y esta tristeza en mi pecho, o lo siento en el estómago, o lo siento en los brazos. Y con esas sensaciones de tu cuerpo tú vas a ir viajando. Yo le llamo viajando es porque tú a través de eso que sientes en el cuerpo, tú te vas a echar de para atrás. Yo siempre digo, vamos a ir hacia atrás, adolescencia, ojalá llegues a la niñez. Casi la mayoría llegan a la niñez. Hay otros que no y no hay problema, se puede trabajar desde ahí porque lo que tú veas en tu adolescencia quizás también es que lo viste en la niñez. Entonces uno puede viajar también desde el recuerdo al que tú llegues. Muchas personas dicen, no, es que no tengo recuerdos de mi niñez. Yo siempre digo, eso es un bloqueo. Todos nos podemos acordar. Entonces, poco a poco, con herramientas, uno va bajando hasta que puedan entender qué fue lo que interpretaron. Entonces, cuando vamos a ese punto semilla que yo le llamo, es cuando describimos qué está pasando en en esa situación y ellos de niños o nosotros de niños empezamos a ver, no, es que resulta que papá era muy autoritario y siempre estaba regañándonos y si yo me equivocaba me pegaba y entonces yo no me podía permitir errar y mamá nunca decía nada. Entonces puede ser que ese conflicto que hayas tenido con tu jefe, que además representa autoridad y tal vez papá, obvio, también representa autoridad, genera en ti una interpretación que es ¿qué?
yo no me puedo equivocar, no me escuchan, yo no soy importante, no soy suficiente. Y cuando tú empiezas a tener esa interpretación, se te instaura una creencia. Y esa es tu creencia. Tengo que ser perfecto o no puedo errar. Y cuando tú vas a tu vida actual, ya de adulto, tú vives esas creencias que se instauraron allá. Entonces, ¿qué pasa? La vida te pone ese espejo de ese jefe, por ejemplo, donde te hace pensar y sentir si algo que es desagradable, dice placentero, ¿para qué? Para ir allá atrás y reinterpretar la situación. Volvemos a hablarle a ese niño que estamos viendo o a esa niña, al papá, a ver qué puedo yo interpretar diferente. Y aunque eso suene extraño, realmente funciona muchísimo, muchísimo, tanto que tú en una sesión puedes haber entendido todo, cambiado el chip y ves tu vida diferente. Y fuera de eso, darse cuenta que ahora ya creciste, porque lo que pasa es que no nos damos cuenta que somos adultos y nos quedamos con ese chip de niños. Y por eso seguimos repitiendo patrones o creencias que se instalaron allá. Entonces, darnos cuenta que ahora somos nosotros los que nos podemos aprobar, que nos podemos sentir suficientes, que podemos darnos el permiso de errar. Eso de darnos permiso es muy importante. Y ahí empiezas a cambiar tu creencia, la reinterpretas y avanzas. Y ya se va entendiendo, por ejemplo, vas viendo a ese jefe diferente, ya no como alguien que está en contra de ti, sino que vino a ayudarte a enseñar algo. Y tú empiezas a cambiar tu vida, tu historia y lo que quieres hacer. Claro, es muy importante lo que mencionaba, de que a veces bloqueamos, ¿no? Quizás en la infancia bloqueamos este tipo de recuerdos, pero al final de cuentas quizás lo bloqueamos por algo, ¿no? Y olvidamos que lo que somos ahora es el reflejo de todo lo que vivimos, de todo lo que Ujú. en nuestra infancia fuimos viviendo. Y como dice, ¿no? Quizás esos pacientes lleguen y, chin, no recuerdo. No recuerdo mi infancia. Sin embargo, se puede trabajar desde ahí con los pacientes. Total, total, se puede trabajar siempre, así no tengas recuerdos, inclusive así no quieras viajar al pasado, siempre puedes cambiar tus creencias, puedes reinterpretar, porque yo también les digo algo que es muy importante y es ustedes y cada uno de nosotros somos los dueños, autores y protagonistas de nuestra vida. Si tuvimos un pasado que no nos gustó, que tal vez fue doloroso, ¿qué queremos hacer hoy en el presente? ¿Cómo queremos vivir? Porque nosotros los podemos escribir, lo podemos reconstruir y dejar eso atrás y volver a reinterpretarlo y verlo diferente como una ayuda que nos permitió o una catapulta que nos permitió hoy estar así y cómo podemos resignificar. Y eso no significa que entonces en terapia tengamos que siempre estar en el pasado y en el pasado no. El pasado solo nos va a servir para que podamos ver la situación diferente y hoy podamos ver nuestra realidad diferente. Muchísimas gracias por esta información. Ya por último, psicóloga, me gustaría que usted le diga algo a sus pacientes o a la gente que nos está escuchando y que está, pues, por algo viendo y escuchando este tema de la bioreprogramación. Algo que le guste decir a sus pacientes que se encuentran ya en sesiones de sanación. No, pues primero que les agradezco inmensamente por darme el voto de confianza, la oportunidad. Yo le pongo todo mi alma y mi corazón cada sesión que doy. Y yo creo que a las personas que me están escuchando y que se tomaron el tiempo si se toman el tiempo para esto, si llegó este mensaje a ustedes es porque realmente necesitan hacer un cambio en sus vidas. No se queden esperando a que llegue del cielo, que le toquen a la puerta. Ustedes mismos tomen decisiones de cambiar su vida. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando yo decidí tomar el timón de mi vida cambió. Y eso es lo que yo me la paso tratando de enseñar a las demás personas y es ustedes y todos vinimos a ser felices, no vinimos a estar tristes y aburridos. Lo que pasa es que aquellos conflictos son una ventana al crecimiento que nos ayudan a crecer. Véanlo de esa manera. Y si ustedes están pasando una situación incómoda, difícil, triste, amarga, busquen ayuda de quien sea. Yo siempre digo, así no sea un psicólogo, preferiblemente a alguien que tenga un conocimiento que les pueda ayudar, pero si no, siempre alcen la mano. Para eso somos seres humanos,
vulnerables, que podemos tener apoyo de todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque nunca estamos solos. Si estamos solos es porque nos sentimos solos y nos aislamos, pero siempre podemos una red de apoyo. Y lo último es que de verdad la vida es linda, que si la empezamos a ver desde una perspectiva muy diferente a la que tal vez nos enseñaron, podemos empezar a gozárnosla, pero tenemos que dar un pasito, porque transformarnos en protagonistas saliendo de víctimas muchas veces requiere un esfuerzo. Y Claro. sé que no es tan fácil, pero no es imposible. Entonces en ustedes está la capacidad de poder transformarse y ser felices. Eso es muy importante, psicóloga, lo que nos menciona, ¿no? El dejar de ser víctimas, porque lo mencionaba de igualmente, ya somos adultos y quizás a veces el querer ser siempre víctimas, ¿no? Es que de niño yo esto, no, y es que soy así porque de niño yo esto, o de adolescencia viví esto. No, pues ya somos adultos y permitirnos sanar, permitirnos acercarnos con especialistas como usted para llevar este tipo de sanación en el corazoncito, en el alma y en todas esas emociones que a veces nos traen cosas muy fuertes, muy negativas a futuro. Muchísimas gracias, psicóloga. Nosotros le agradecemos realmente un tema muy interesante y como lo menciona, esperemos que a todos sus pacientes les sirva, les ayude, que se acerquen con usted. Usted es una especialista y les queremos mencionar que si gustan acercarse con usted a una consulta, la pueden encontrar en el canal de topdoctors.com.co como psicóloga Paula Fernanda Fortú. Muchísimas gracias, psicóloga. ¿Algo que guste agregar? No, Viviana, mil gracias a ti por el tiempo. Me encantan estos espacios. Creo que son pequeñas tomas de conciencia y ojalá que a las personas les llegue a su corazón y a su mente, que cuando conectas mente y corazón las cosas son más fáciles de captar, de procesar y de ir a la acción. Te agradezco mucho. Gracias, los invitamos a que visiten su perfil y de igual manera en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook e Instagram y no se pierdan próximamente el podcast con la doctora